Bienvenidos a la segunda parte de la serie sobre metáfora conceptual. Aquí veremos qué es propiamente conceptual de una metáfora. Veremos tres tipos de metáforas según su impacto en distintas áreas del conocimiento sobre cómo se procesa cognitivamente, qué tiene que ver eso con nuestra cultura, con nuestro lenguaje y con nuestra concepción de la realidad. Ahondaremos también en ¿para qué sirve la metáfora? ¿Qué aplicación le puedo dar en mi investigación, en mi explicación para mí mismo sobre qué es lenguaje, qué es comunicación y qué es cognición o cualquier otro interés que me traiga a estos temas? Pues muy bien, adelante. Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. Pero, ¿qué es una metáfora conceptual? Ya dijimos que tradicionalmente una metáfora es A en términos de B. ¿Por qué conceptual? Bueno, resulta que Lakoff y Johnson desde 1980 y después siguieron con todos los trabajos que han desarrollado desde esa fecha, decidieron pasar la noción de metáfora de ser una explicación sobre un tipo de expresión de la lengua, como Juan es un mafioso o Juan es un gorila, a ser un patrón conceptual que está como una operación dentro del sistema cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no importa tanto cómo se manifieste en lo que decimos o hacemos, sino que fundamentalmente está ahí ese patrón detrás de esas expresiones de la lengua, de esos símbolos y de esas acciones. Principalmente liberaron a la metáfora de su origen en la lengua escrita, porque eso hay que decirlo también. Las metáforas y casi todos los ejemplos que vamos a ver en la literatura, en los trabajos sobre el tema, pues me las encuentro casi siempre en novelas, en poemas, en textos retóricos o de naturaleza más retórica y, claro, en discursos, porque los discursos orales también están muy basados en la estructura de la lengua escrita, pero no son tan comunes tal cual en conversaciones o en contextos más cotidianos de uso de la lengua. Principalmente propusieron que era el mecanismo fundamental para entender lo abstracto en términos de lo concreto. Entonces, por ejemplo, las teorías son algo muy abstracto, pero a la hora que nos expresamos acerca de las teorías, utilizamos la metáfora, las teorías son como edificios, o las teorías son edificios, en expresiones como esa teoría está bien fundamentada, esa teoría tiene buen sustento, o incluso esa teoría tiene varios niveles. Después, por supuesto, si la metáfora es un patrón conceptual y ya no importa tanto la forma en la que se manifiesta, sino nada más detectar que se está manifestando, le da más libertad, por supuesto, pero a veces tal vez demasiada libertad como para que la definición siga siendo útil en el análisis. Ese es otro tema. Entonces tengo ejemplos en donde ya no hay explícitamente A en términos de B, como por ejemplo, oye, pues compártenos tus ideas. ¿Qué es A en términos de B en compártenos tus ideas? No estoy comparando nada. No estoy diciendo Juan es un gorila. No estoy diciendo este cuarto es un horno. No estoy diciendo la calle es un infierno. No estoy diciendo la política es una mafia. Solo estoy diciendo, oye, compártenos tus ideas. Sin embargo, para Lakoff y Johnson y otros analistas, el hecho de que yo pueda tratar ideas como si fueran objetos, porque solo los objetos se comparten, literalmente hablando, manifiesta la metáfora, las ideas son como objetos. Y aquí, por supuesto que hay muchas críticas que, como les digo, son harina de otro costal. Dentro de esta selva metafórica, en donde vemos la libertad de la metáfora que Lakoff y Johnson le consiguieron, sacándola de la forma de la expresión y dejándola en este medio latente y tras bambalinas que es la cognición, también trataron de que hubiera un poco de orden o, por decirlo de otra manera, tipos de relaciones entre la cognición, este patrón metafórico y el lenguaje o las expresiones de las metáforas. Entonces, por un lado, están las metáforas estructurales, después las metáforas orientacionales y en tercer lugar las metáforas ontológicas.
Como toda gran teoría, hay más de una clasificación de las metáforas. Esto se puede consultar en libros introductorios como los que pongo aquí. Pero estas son las que más me gustan a mí porque tienen que ver en suma con la expresión de esa metáfora y con las cosas en términos de recursos comunicativos que están involucradas en la manera en la que vemos y usamos esas metáforas. Las metáforas estructurales son aquellas en donde, como ya vimos, la relación entre el concepto A y el concepto B sí parece tener como función entender mejor uno más abstracto en términos de uno más concreto. Por ejemplo, la famosa "la vida es un viaje". La vida es un viaje es una metáfora que vamos a ver en expresiones como "ay, fulanito tomó el camino equivocado" o "hemos caminado todos estos años de la mano", que no quiere decir, uno, que fulanito haya tomado un camino literalmente equivocado, sino que más bien desde nuestro punto de vista erró el camino, ¿no? Y ahí sigo utilizando la metáfora. Y tampoco la segunda quiere decir que llevemos ella y yo caminando, literalmente caminando de la mano, sino más bien es una metáfora de que hemos estado juntos durante mucho tiempo. Otra de estas es la famosa "el tiempo es dinero", en expresiones como "he invertido un montón de tiempo en ello". En segundo lugar, están las metáforas orientacionales, y se llaman orientacionales porque están asociando una orientación en el espacio, que también es una gran generalización, porque el hecho de que yo diga arriba y abajo es muy relativo. Por ejemplo, si señalo hacia arriba o así, pues son tres maneras distintas de usar esta tridimensionalidad del espacio. Pero a los tres le puedo llamar arriba, aunque son distintos. Uno es muy vertical, otro es más inclinado y otro incluso puede ser casi no arriba, sino más bien como a la derecha. ¿Ok? Entonces hay que estar conscientes de que todos los elementos con los que estamos jugando aquí, como categorías, pues están generalizando sobre una serie infinitamente variable de fenómenos. Entonces las orientacionales se llaman así porque tienen que ver con orientaciones en el espacio, verticalidades, direcciones distintas. Algunas de las más famosas y más estudiadas son, por ejemplo, izquierda y derecha, que utilizamos para clasificar distintas orientaciones ideológicas y políticas. Por ejemplo, arriba bueno, abajo malo, que son muy clásicas de muchas culturas en el mundo y de muchas religiones, que ponen lo divino, lo bueno hacia arriba y lo maligno, lo oscuro hacia abajo. Vean cómo también estas calidades de luz, iluminado contra oscuro, están ordenadas en esta metáfora vertical. Es muy interesante y da para mucho estudio. En algunas religiones, por ejemplo, en particular en la religión católica, se le puede llamar a Dios el Altísimo. En tercer lugar, tengo las metáforas ontológicas. Y se llaman así porque la ontología es el área de la filosofía sobre el ser, sobre la esencia de las cosas, sobre qué pensamos o qué creemos que hay en esa esencia, cómo se define la esencia de las cosas. Y entonces son ontológicas porque son esas en donde tomamos algo que es tremendamente abstracto y lo tratamos como un objeto, por ejemplo. Las ideas de qué están hechas, pero las podemos tratar como objetos, las podemos prestar, las podemos robar, las podemos vender, las podemos tirar. También otra es la metáfora "la cantidad es verticalidad", como cuando digo subieron los precios. ¿A dónde suben los precios? Es que tengo esta idea de que hay una escala vertical en donde tengo el precio acá y después sube. ¿Para qué sirven? Ya lo dijimos un poco al principio, pero vamos a ahondar en esto. Bien, pues depende totalmente del área de la que yo parta. O sea, desde la psicología, por ejemplo, la teoría de las metáforas conceptuales ha sido fundamental para que se estudien los procesos de comprensión y de aprendizaje, por ejemplo. O qué estoy pensando mientras hablo, cuando tengo una conversación con otra persona. O cómo proceso cuando alguien me presenta ciertos estímulos visuales
o alguien me habla en términos metafóricos. ¿Cómo entiendo eso? Eso también tiene que ver con la relación entre la información perceptual y cómo se guarda en la mente, la memoria, la cognición. Desde el punto de vista de los estudios del lenguaje, como ya había dicho, bueno, pues la pregunta fundamental es ¿por qué no hablamos literalmente todo el tiempo? ¿Por qué usamos o qué necesidad cubre usar lenguaje figurativo? Desde la antropología, por ejemplo, pues es estudiar los símbolos de otras culturas, los símbolos de nuestra propia cultura y por qué están organizados así. ¿Por qué alzamos las cosas que consideramos buenas? ¿Por qué las jerarquías en las empresas están en una verticalidad y el que está en la oficina de más arriba es o se interpreta como siendo el más importante? En la filosofía, pues principalmente la pregunta es acerca de lo ontológico, o también de la relación entre los conceptos y la realidad. ¿Cómo formamos los conceptos? ¿Qué son los conceptos? ¿Tienen sustancia? Es también en el fondo el problema de la conciencia contra las teorías que piensan que la conciencia es nada más un producto de la red neuronal del cerebro. Entonces, en este tema del ontológico está muy metido, como decíamos, las metáforas ontológicas. Las ideas son objetos. ¿Es una metáfora? O habrá quien pueda decir, oye, pues los objetos tampoco son objetos. ¿O distinguimos realmente entre ideas y objetos en la manera en la que percibimos la realidad? Estas categorías de lo físico concreto y las ideas ¿son básicas de nuestra realidad o nos vienen de la ciencia occidental? ¿O son posteriores? Este es el final de la segunda parte sobre la serie de metáforas conceptuales. Aquí aprendimos un poco más sobre qué es una metáfora conceptual. Vimos a detalle 3 tipos de metáforas conceptuales según la relación que hay entre la cognición y la expresión en la comunicación o en la evidencia formal con la cual observo esas metáforas manifestarse en el mundo. Y también nos preguntamos otra vez ¿para qué sirve? Y respondimos un poco más a detalle. En la tercera parte elijo 3 críticas que me parecen las más importantes y las desarrollo para que veamos en dónde hace agua, en dónde flaquea la teoría de las metáforas conceptuales y, si yo la quisiera aplicar, cuáles son las áreas con las que tengo que tener más cuidado. Así es que, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.